y ahora, bueno, crack en escena, pues entra en escena, ¿no? Una profesional como la copa de un pino y encima amiguísima personal también, o sea, Selva Orejón, CEO de Branding. Gracias y más gracias por sumarte a esta causa. Sé que para ti implica también muchísimas cosas y todo, pero sumarte a la causa y que al entrar veas que vamos por 25.655 euros, sé que te está ahora aquí poniendo la piel de gallina, como a todos. Totalmente, Yolanda, totalmente. Primero de todo, te lo digo a ti personalmente, se lo digo a Edu, se lo digo a todos los que están detrás en la organización, que sé el pedazo de curro que os habéis pegado y os estáis pegando y sé lo cansado que es, con lo cual, ole vosotros. Ole todos, aquí mucha gente detrás, nada, ni unos ni otros, ole eso, porque lo importante es esto, ¿no? Al entrar en danaconsolidario.com y adelante. Vamos, entramos otra vez en la desinformación, ¿no? Con el clickbait y la inteligencia artificial. De desinformación hemos hablado, pero qué importante es todo esto, porque, y en los tiempos esto que ocurre mucho más. Selva, adelante, no te robo más tiempo. Venga, vamos al lío, que hay mucha tela. Lo primero de todo, yo debería de estar ahora mismo físicamente en Valencia y no nos han dejado ir por una cuestión de que no se puede entrar a muchos lugares si no estás acreditado previamente o solo te dejan ir entre semana. Con lo cual, tengo que comentar dos cosas. Uno es que nos han cambiado el trabajo físico, nuestro coordinador, por un trabajo que es online, que si a alguien le interesa el poder hacer algún tipo de colaboración online, que por favor nos lo diga. Están buscando perfiles en ciberseguridad y están buscando también perfiles que tengan que ver concretamente en la identificación de perfiles falsos y también están buscando muchos perfiles de marketing. Así que si alguien quiere, pues vamos, mejor que mejor el poder hacer algo de colaboración online. Dicho esto y con toda mi frustración por no poder estar allí, vamos a comentar algo que desde hace un tiempo se nos viene encima. La ponencia yo quiero que sea para que se comprenda bien por qué tiene mucha importancia entender cómo se está utilizando ahora el clickbait para poder acabar generando estafas y sobre todo cómo ahora muchos personajes públicos están viéndose afectados por deepfakes y por deep voices. Un resumen muy rápido porque Esther lo ha explicado súper bien, he dicho que la mencionaría porque yo estaba haciendo cosas al mismo tiempo que la estaba escuchando y me estaba gustando mucho. Por el enfoque que ha dado desde el punto de vista psicológico y cómo funciona nuestro cerebro y por cómo cada vez la tecnología está empezando a ser de mayor ayuda para que los malos claramente pues se salgan con la suya, pero en todo aquello que tiene que ver sobre todo con la tecnología que se está desarrollando a través de la IA. He seguido todas las ponencias, no me voy a repetir, pero sí que me gustaría que fuésemos conscientes que hace 2 semanas, cuando nosotros estábamos trabajando con una herramienta que se llama HeyGen, que al que no lo haya probado lo recomiendo, solo son 35 segundos para poder empezar a simular vídeos con nuestra cara y con nuestra voz. Esther ha mostrado un vídeo en el que se hacía una simulación con la misma apariencia y con el mismo movimiento. En el caso de HeyGen, le suben la apuesta y te hacen otro tipo de movimientos. Yo se lo mandé a mi madre y se lo mandé a mi chico y no fue capaz de poder diferenciarlo, con lo cual, primero, qué mal rollo y segundo, nos las vamos a ver y nos las vamos a maravillar para poder hacer periciales de este tipo. Voy al lío. En el caso de los deepfakes nos podemos encontrar de diferentes tipos, no solo a nivel de imágenes, sino también a nivel de vídeos, pero evidentemente también en audios falsos. Ya hace unos cuantos años se tuvo que peritar, y estoy hablando del año 2015-2016, nos solicitaron una pericial en la que había 2 audios de 2 presidentes de 2 compañías petrolíferas y nuestro trabajo era el poder identificar para luego poder hacer una construcción en comunicación, en este caso corporativa, para poder desmentirlo. Lo que estamos encontrándonos a día de hoy es que previo, o mejor dicho, posterior a un hackeo, se están filtrando una serie de informaciones y mientras se está haciendo esta filtración de informaciones, esto ya lo vimos en el caso de Hillary Clinton hace 3 candidaturas, pues lo que hicieron fue en toda esta montaña de información falsa colar algunas que sí que, en toda esta información, en esta montaña de información que era real, colar algunas informaciones que eran falsas. Vale, pues esto ahora ya está pasando, pero con la complicación añadida de que encima se está haciendo con deepfakes. Con lo cual, si nosotros estamos en mitad de una situación en la
que está generando ya no solo un daño reputacional, sino una situación de desinformación en un momento que es muy grave, imaginaos si mezclamos esto que acabo de comentar con informaciones que están basadas en los propios testimonios de la persona que está siendo hackeada, sea un personaje público o no, y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos puede llevar esta situación? Algunos de los ejemplos que yo he traído, que me parecía interesante el poder ver, son algunos que están basados en deepfaces y algunos que están basados en deep voice. En el caso de los deepfaces, cuando se están creando estas imágenes o estos vídeos, como estábamos comentando, hasta hace no mucho lo veíamos solo en el ámbito empresarial y en el ámbito de los personajes públicos. Bueno, pues ahora se está empezando a utilizar y cada vez más, lo comentaba Yolanda, con el tema de los menores, nos está tocando ir a dar algunas formaciones con organismos como por ejemplo Save the Children o con algunos colegios que son internacionales y que por lo tanto nos encontramos con casuísticas muy diferentes, y me gustaría ponerle sobre todo foco en que no en todos los países tiene la misma legislación, con lo cual, ojo, porque en algunos países de Latinoamérica en los que se está trabajando, como la legislación no es la misma que en Europa, que aquí digamos que somos muy proteccionistas y muy garantistas, no lo contemplan como un delito, no está tan desarrollado el derecho a la propia imagen y el derecho al honor, y por lo tanto nos encontramos con una imposibilidad, no de detección, porque de detección sí, y de certificación también, pero luego a nivel de la estrategia legal aquí se queda frenado. Cuando nos toca en lugares que forman parte de la Unión Europea, la cosa cambia. Y en el caso de los deep voice, normalmente se utiliza para luego posteriormente hacer una estafa. Algunas de las que nos estamos encontrando, por ejemplo, agencias de comunicación en la que el modus operandi que se ha utilizado para poder acabar con una estafa es, primero, se identifica a través de LinkedIn cuáles son los empleados digamos, que han llegado últimamente, se identifica también cuál es la gerencia o cuál es la dirección, se identifica cuáles son los números de teléfono que se están utilizando en mensajería instantánea, y a partir de aquí, si tienen mal configurada la privacidad en estos sistemas de mensajería instantánea y tú puedes ver cuál es la imagen que tienen guardada en su perfil y la info, lo que hacen es utilizar la misma a pesar de que sea con otro número. Pero para más INRI, lo que se hace es ir viendo si esa persona, en este caso alguien que esté en gerencia, ha tenido algún tipo de interacción pública en la que se pueda escuchar su voz. A partir de ahí se utiliza un deep voice, con lo cual tenemos ya la infraestructura montada, ahora hay que buscar un pretexto. Pues en este caso el pretexto que se está utilizando es: estoy reunida o estoy reunido en este momento, necesito con carácter de urgencia que vayas a buscar unas tarjetas al Corte Inglés o al centro comercial que te puedan vender tarjetas de prepago, que las cargues con X cantidad, y como cuando tú vuelvas yo ya me voy a tener que ir rapidísimo a una reunión, en este caso fuera, déjalas en el bar de la esquina que es tal. Evidentemente han hecho una búsqueda simple en OSINT, ha visto dónde estaba el propio despacho o cuál es un bar que está cerca, y la persona, que yo tengo muchísimo cariño hacia becarias y becarios, pero en este caso suele pasar, que dejan sin haber tenido en cuenta ese procedimiento, o en el peor de los casos no hay procedimientos para poder detectar este tipo de situaciones. Se le suma además el miedo y la prisa que pueda tener esa persona por hacer que la persona que esté en gerencia pues acabe haciendo lo que le gustaría. Con lo cual son algunos de los diferentes tipos de usos que se está haciendo de estas tecnologías, pero hay otros que son los que también he traído. Como esta presentación la vais a tener y la vamos a subir en X y la vais a tener grabada, no os voy a poner el vídeo para poder ahorrar, en este caso, tiempo, pero este es un vídeo de hace 1 año y medio y a mí lo que me encantaría es que fuésemos conscientes de cómo está avanzando y qué rápido. Si esto ha pasado hace 1 año y medio, que digamos que estábamos casi en el preescolar de las deepfaces, pues ahora ya estamos en nivel doctorando. Con lo cual, al loro, porque de verdad que estamos viendo cosas que son chulísimas. Yo estaba hablando
con una persona del sector de la IA con la que vamos a hacer un podcast, con los que nos vamos compartiendo muchas informaciones de los casos que nos llegan al despacho, y es un flipe cómo está cambiando la cosa desde hace 30 días hasta ahora. Es maravilloso profesionalmente. Venga, algunos casos en los que tenemos que mezclar esta parte de Deep Faces o Deep Voices con estafas. A esto nos tenemos que remontar a no hace mucho, pero hace unos cuantos meses, en el que suplantaron mediante IA la voz del CEO de Ferrari, que aquí es Ferrari 1, malos 0, pero ¿por qué? Pues por una cuestión bastante rudimentaria. Lo que hicieron fue tratar de, mediante la suplantación de su voz, que en este caso es una persona que claramente ha tenido mucha presencia física y mucha presencia a nivel digital con su propia voz, con lo cual es fácil el poder encontrar clips de audio que luego se puedan suplantar. Y lo bueno de esto es la manera en la que esta persona hizo el freno, y fue solicitarle a esa persona que, pues para intentar hacer una doble verificación, si le podía decir cuál era el libro que le había recomendado. Claro, ahí, a pesar de que hagan mucho OSINT, esto pasa como con la serie Jack Ryan, que si no la habéis visto os la recomiendo mucho, creo que está en Prime, pues hacen una serie de chats de comprobación para poder saber si la persona que tienen al otro lado es real o no. En este caso, en el caso de la película, no os voy a hacer spoiler o una serie, pero es bastante interesante ver cómo están tratando de utilizar informaciones que han encontrado por OSINT, pero en este caso claramente no lo podría haber sabido, con lo cual Ferrari 1, malos 0. En el segundo caso, este es uno que a mí me parece especialmente interesante, que es cuando tú tienes multi-deepfakes. Esto nos lo estamos encontrando con algunas videollamadas. Qué mal rollo que da. En las propias videollamadas en las que tenemos diferentes personas que están conectadas, ya está ocurriendo que lo que están haciendo es suplantar la identidad, y no estoy hablando con el concepto legal, que ya sabemos que la suplantación de identidad como tal aquí no tendría lugar, pero lo que están haciendo es suplantar la identidad de diferentes personas. Normalmente lo que se está haciendo, o que todavía no está del todo desarrollado, pero da igual, vamos a darle 2, 3 meses, es que no está todavía siendo muy bueno en la interacción entre ellos. Con lo cual aquí, si la persona es bastante spavi, podría llegar a ser capaz de poder identificar si es real o si no es real. O con una cosa que todavía es más difícil todavía de poder encontrar, que es con la cadencia de participación. Es decir, si es una persona que normalmente tú le vas a interactuar y esa persona respondería en tiempo y en forma, o si esa persona tendría un poco más o tendería más a pisar cuando las otras personas están hablando, pero esto todavía no se ha podido conseguir y además depende mucho realmente del tipo de conocimiento que tengas previamente de esas interacciones entre ellos. Pero evidentemente, como en los casos anteriores, si ha habido un hackeo previo, tú puedes obtener información porque hay muchas empresas, por ejemplo, que graban las videollamadas, pues ahí sí que tendríamos información de cómo estarían interactuando entre ellos. Otro caso que nos parece muy interesante y que cada vez nos está pasando más. En el caso de los personajes públicos, cuando están haciendo un llamamiento en unas situaciones muy concretas, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren conseguir algo, bien sea ya desde el punto de vista de solicitar dinero para una ONG o para un call to action con diferentes cuestiones, la acción que cada uno quiera. Pues en este caso me parece súper interesante porque lo que están haciendo es utilizar algunos de los casos de personajes públicos que ya lo han solicitado en algún momento, con lo cual ya sabes que esa persona puede ser más cercana o más sensible a causas benéficas, con lo cual en este caso lo estarían volviendo otra vez a utilizar. Os he traído un caso, que este es un caso que estamos llevando y que lo puedo comentar, que es en el caso de Lorena Castell. Desde hace ya un montón de tiempo, porque esto se remonta a hace por lo menos año y medio o un poquillo más, pues Lorena Castell está sufriendo a través de las redes sociales una serie de ataques en los que se está utilizando su imagen. Gracias a Dios todavía es bastante burdo, por ejemplo, en estos dos primeros casos lo podemos ver, que se mezcla clickbait por el tipo de titular que se está utilizando
para, en algunos casos, llevarte falsamente a páginas que ha sido muy guay el poder ir viendo cuál es la estructura de páginas que se está utilizando. Y aquí mezclamos el SEO, el Search Engine Optimization. Bueno, pues en este caso es Social SEO. Se está utilizando para, por un lado, poder obtener los clics porque está llamando la atención, es un personaje público, utilizan un titular en el que además se utiliza la palabra escándalo y te están tratando de llevar a una página que está clonada de varios medios de comunicación, pero aquí concretamente hay uno que es Newswire y el otro que es El Mundo, y que cuando tú clicas, pues te está llevando a una página en la que o bien son falsas inversiones en criptomoneda o directamente caes en páginas que contienen malware. ¿Por qué me parece interesante? Pues porque haciendo todo el análisis de la estructura de perfiles que se estaban utilizando, más de los falsos dominios que estaban suplantando el HTML de las páginas de los propios medios de comunicación, vimos un entramado de páginas y de usuarios que lo que están haciendo es ayudar a desinformar en diferentes temáticas concretas. Por ejemplo, el primero que podéis ver, que tiene caracteres árabes, es súper interesante porque cuando entras al perfil y ves todo el timeline del perfil, se puede ir viendo cuáles son las noticias reales que están promocionando. Y aquí viene mi parte activista del día de hoy. Muy mal a las plataformas sociales porque algunas de ellas, por ejemplo, son enlaces de pago. Lo vemos en la última, que está utilizando un perfil que previamente ha sido hackeado, le han cambiado la imagen y encima están haciendo social ads, están pagando para que te aparezca en algunos resultados de búsqueda, en este caso era de Instagram, para que cuando tú pinches, a pesar de que te esté indicando que sea publicidad, pues vayas a la página que a ellos les interesa. Pero bueno, es que a mí este tema concretamente me llama muchísimo la atención. Por un lado tendríamos lo que estábamos comentando, diferentes tipos de publicaciones que tienen estos titulares, más el uso de ingeniería social para encontrar pretextos que son interesantes y normalmente también parte de hacking. ¿A dónde nos pueden llevar? Nos pueden llevar a páginas que están tratando de hacer phishing para hacer robo de credenciales, páginas de descarga de malware o, en algunas ocasiones, y son las que más me gustan, son para generación de fake news que están promocionando alguna serie de corrientes de opinión. Y esto es algo que especialmente en el despacho nos interesa mucho porque muchos de los clientes están empezando a verse afectados por ello. Bueno, para el caso, por ejemplo, de robo de credenciales, hicimos hace un tiempo una ponencia que era para un evento de SEO y aquí lo que estuvimos viendo era cómo lo podíamos hacer para Traffic, que era en el evento en este caso. No vamos a explicar qué es el phishing, no hace ni falta, pero simplemente para que veáis alguna de las modalidades en las que se ha ido utilizando. Y en este caso, obviamente, cuando vas a la propia página, pues acabas viendo cuáles son los diferentes clics que han hecho y cuáles son las credenciales que han ido quedando. Obviamente es simulación. En otro caso lo podemos encontrar para la descarga de malware. Os he dejado un ejemplo en el que, por ejemplo, se pudo hacer con el móvil de Jeff Bezos en su momento cuando se hackeó y a partir de aquí ya se descargó. No vamos a explicar concretamente cuál fue, porque obviamente aquí he puesto un guiño a Pegasus Time, pero obviamente todos sabemos que hay muchísimo más de spyware que no sea Pegasus, que además también se vende a países que no serían democráticos y que con lo cual tendría muchísimo más riesgo. ¿Cómo funciona? Normalmente se implementa, primer paso, detección de tendencias de búsqueda, sobre todo lo más importante es ir viendo cuáles son, he utilizado en este caso Google Trends, pero podríamos utilizar algunas otras para poder ir viendo no solo qué es lo que se está utilizando de búsqueda más a nivel de Google o de Bing o me da igual de Yandex, sino qué es lo que podrían ser espacios de búsqueda de tendencia a través de las redes sociales, igual que si entramos en X o si entramos en Instagram o en TikTok. Ahora tendremos que esperar hasta enero para que rehabiliten la API de TikTok, pero bueno, lo seguiremos pudiendo hacer. Entonces se detecta cuáles son las tendencias de búsqueda, lo siguiente que se hace es buscar titulares que sean súper sensacionalistas, con lo cual que llamen la atención, que sea catchy y de ahí ya estaríamos cayendo.
Obviamente utilizan una mezcla entre información engañosa o incompleta. Ya sabemos que en muchos de los casos de la desinformación, 70% de la información de los autores que normalmente están comentando es real, incluso se ha llegado al 90%, y el 10% es la que les interesa que sea tendenciosa, con lo cual que acaben cayendo. Suelen carecer de fuentes confiables, pero a la vista está, trabajamos bastante para maldita.es y para Neutral, nos estamos encontrando cada vez más cómo están colando las noticias, y de hecho a los hechos me remito esta misma semana con el tema del centro comercial Bonaira o del número de fallecidos, que me parece asqueroso, pero es así y se está haciendo, y se le ha colado a un montón de medios de comunicación mainstream. Por lo tanto, también nos encontramos que suelen carecer de fuentes confiables, pero normalmente también, lamentablemente, se la están colando a medios de comunicación confiables. Y también disponen de anuncios que son desproporcionados. Anuncios me refiero a la cantidad de cuentas que están utilizando social ads. Esto es importante porque la mayor parte de las plataformas sociales en las que se puede hacer social ads, lamentablemente, están autorizando pagos a usuarios que previamente han sido hackeados, con lo cual en algunos casos podrían haber tenido un shadow ban, pero en algunos otros casos no, y aún así les permiten que aflojen la gallina. Y en el segundo caso también nos encontramos que o la cuenta ha sido hackeada o la cuenta ha sido baneada previamente. Muy curioso, abro paréntesis, hay algunos clientes que están teniendo muchos problemas porque después de un hackeo, se les ha hecho el shadow ban y su visibilidad es muy carente en comparación con lo que previamente nos íbamos encontrando. Y a día de hoy también estamos viendo que todavía la propia inteligencia artificial de las plataformas sociales se está pegando de cabezazos para poder identificar este tipo de perfiles. Me gustaría pensar que es eso. Un ejemplo como de temporada, pues empiezan a utilizar, por ejemplo, camisetas de rayas perjudican la salud. Cuidado, un estudio muestra que estas prendas son nocivas. Vale. Se intenta generar beef. Aquí el beef, ya me dirás tú qué es lo que se está utilizando, pero se está haciendo sobre todo y mucho a nivel de vídeos. Entonces se genera el contenido, ya sea textual o multimedia, se insertan enlaces o en algunos casos también documentos maliciosos, y ojo al parche porque cada vez está pasando más a través de LinkedIn. Que está viendo publicaciones que aparentemente es resumen anual de ciberseguridad, tendencias en ciberseguridad 2025, que lo publica aparentemente una cuenta que está verificada, pero lo que no estamos siendo conscientes es que esa cuenta previamente ha sido hackeada, con lo cual se han apoderado del timeline. Aquí también vuelvo otra vez a cargar contra las plataformas sociales, que casi es más efectivo a veces ponerle una vela a la Virgen que tratar de seguir todos los pasos de los formularios de las diferentes plataformas. No hablo solo de Meta, sino hablo también de muchas otras plataformas, como en el caso de TikTok, y que a nosotros nos cuesta muchísimo recuperarlas en muchas ocasiones. Y ya no hablo de las inhabilitaciones o de cuando están haciendo un reporte masivo de una cuenta por cuestiones políticas y de otro tipo. Otros de los ejemplos que podéis ir viendo es que continuamente nos lo estamos encontrando ahora con sites de recursos humanos. Esto es muy curioso porque ya no es solo que estén clonando la propia página oficial de las ofertas de trabajo, y muchas de ellas son del IBEX 35, se levantan una página en la que tú claramente estás viendo todas las ofertas y te enlazan incluso a la propia página oficial, pero lo que están cambiando es cuál es el monto que tú percibirías en el caso en el que fueses aceptado en esa candidatura. Bueno, pues en este caso concretamente son páginas que tienen mucha autoridad, que tienen mucha credibilidad y que están haciendo pues un abuso de su propia marca. Y aquí también tengo que decir que falta en la mayor parte de las empresas un sistema de vigilancia de recursos humanos, porque nos lo encontramos cada vez más que vienen, que no estoy descubriendo ahora tampoco la sopa de ajo, pero siempre vienen cuando ya ha ocurrido esa situación en la que ha habido ese abuso de marca, pero sobre todo en la que los usuarios ya se están viendo afectados. Entonces, les saturan el servicio, por ejemplo, de llamadas, o les saturan muchas veces los propios DMs de mensajería
sus canales en plataformas sociales y ahí se dan cuenta. Pero lo lamentable es que no se han dado cuenta previamente y evidentemente pues tiene una serie de consecuencias, no solo a nivel reputacionales, sino para la propia seguridad de los candidatos. He hecho también una recopilación de algunos de los lugares en los que aparecen también en vídeos. Se está utilizando cada vez más. Cuando en su momento tuvimos que trabajar con las jugadoras de la selección española, empezamos a ver cómo se estaban utilizando deepfaces, en el caso de ellas, con titulares que eran muy llamativos y que la página a la que acababas cayendo te traía regalito, con lo cual cuidado porque ya no solo se está buscando tráfico, sino que además también se está buscando otro tipo. Y ya para ir acabando, hay algo que a mí especialmente me interesa mucho y ya os lo comentaba, que es sobre todo para generar corrientes de opinión. Y aquí tengo que hacer una mención a la doctrina de la guerra de la información. Se está utilizando mucho cuando tú quieres utilizar, y bueno, de hecho hago referencia a lo que decía Ainhoa, cuando tú estás, por ejemplo, utilizando un mal llamado, en este caso, agente encubierto, vamos a poner que yo soy la mala, utilizo toda mi red de perfiles y lo que estoy haciendo es empezar a desinformar, pero que quien me estaría pagando a mí claramente no sería una empresa, o bueno, sería una empresa, pero quien está detrás sería un gobierno. Y como esto cada vez está ocurriendo más y está en el top 3 de las preocupaciones desde el punto de vista militar, pues evidentemente tenemos que ir todavía con más cuidado a hacer caso a este tipo de informaciones. Un pequeño guiño. En algunos casos nos encontramos con archivos maliciosos que están dentro de páginas en las que se sabe que los analistas de inteligencia van a acabar cayendo. Con lo cual, cuidado, porque muchas veces cuando estamos haciendo monitorización tenemos que ir con cuidado donde no solo estamos clicando, sino también cuáles son las informaciones que se están tratando de compartir. O sea que los honeypots están empezando a estar cada vez más a la orden del día. Yo casi diría que lo dejaríamos por aquí. He intentado ir lo más rápido posible para que los otros ponentes también puedan ayudar con el tiempo que llevábamos de decalaje. Y yo, si queréis en algún momento hacer preguntas, consultas, lo que sea, tenemos un montón de casos, algunos que se pueden compartir y otros que todavía no. Y a lo mejor en algún momento, cuando ya hayamos hecho las periciales y se hayan presentado, lo podremos compartir. Encantados de la vida. Encantados de la vida de escucharte a ti, Selva. Siempre para mí, escucharte siempre es una delicia porque aprendes y no me canso de decírtelo y tú sabes que he insistido en ello, ¿no? De todo lo que estás comentando y la gente de cuánta, ¿no? De cómo está el asunto y tal. Y mira, en Twitch están, porque no puedo poner aquí los de Twitch, estaban diciendo, siempre hemos, no, o sea, nos vamos dirigiendo a un mundo de mentira. Y luego estaba diciendo otra persona, siempre hemos estado en ese mundo. Bueno, ahora Sí. con todo lo que avanza, ahora con todo lo que avanza estamos diciendo que es como muy, muy, muy complicado, porque se habla de la desinformación, lo que se ha tratado antes y todo lo que abarca, pero cuando se junta todo el componente que trae la inteligencia artificial, que mal usada, porque desgraciadamente el uso bueno está muy bien, pero los malos la utilizan mucho para potenciar, pues esto hace que se desequilibren todas las cosas, con lo cual, vamos, o sea, espectacular, brutal, grande, ¿vale? Rápido pero conciso, o sea, 1000 historias, nada, ya simplemente, pero a modo ya no de pregunta, pero como observación, ¿no? Así en el aire. Muchas gracias. Diciendo, tremenda charla y el panorama de la desinformación que nos está presentando. Pregunta, ¿cuántas cadenas de televisión te han pedido exponerlo y por qué tan pocas? Vale, qué grande, qué grande. Era esa mención directamente, ¿no? De todo esto que lo sabemos, pero que bueno, que tú compartes y conciencias y divulgas sobre esto en tus canales constantemente, porque los casos que se te presentan son tremendos. Sobre unos ya puedes hablar, los otros que no, es porque están en proceso totalmente. Tal cual. Y está ahí la cosa. Selva, 1000 gracias. Tú ya sabes, vale. Vamos a dejarlo en ya sabes, ¿vale? Así es que en nombre de la organización, Selva, agradezco de corazón. Gracias a todos vosotros y vosotras, siempre. Un beso, un abrazo y hablamos. Chao, chao.